Nunca olvidaré aquel verano en 1995, cuando el aire olía a tierra mojada y el silencio del pueblo se rompía solo con el canto de los grillos. Tenía 10 años y mi hermano menor, Luis, 8. Éramos inseparables, como dos raíces entrelazadas bajo la sombra de las higueras que rodeaban nuestra casa, en aquel rincón perdido de los Andes peruanos. Pero algo cambió aquel año, algo que nos arrancó la inocencia y nos dejó cicatrices que ni el tiempo han podido borrar. Mi nombre es Mariana, aunque todos en el pueblo me decían Maruca. Luis y yo crecimos en un lugar donde las calles eran de tierra. Las noches estaban iluminadas por velas y la gente hablaba tanto en quechua como en español. Nuestros padres, agricultores, trabajaban desde el amanecer hasta el anochecer. Cultivaban papas y maíz en las laderas de los cerros. Era una vida simple, pero llena de magia, aunque no siempre de la buena. Todo comenzó con la bruja. Ja, no la llamábamos así al principio, claro. Para nosotros, era simplemente la señora de la colina, una mujer mayor que vivía en una casita de adobe, medio derruida, rodeada de matas de ortigas y hierbas que parecían crecer más alto de lo normal. Siempre se le veía a lo lejos. Nunca bajaba al pueblo. Las habladurías locales decían que si por alguna razón se acercaba a ti, uff, mal augurio seguro caería sobre ti y los tuyos. Los adultos del pueblo murmuraban sobre ella, diciendo que tenía pactos con lo oscuro. Pero Luis y yo solo veíamos a una anciana solitaria, hasta que una noche, ah, todo cambió. Fue después de que Luis desapareciera por unas horas. Mis padres, unos vecinos cercanos y yo lo buscamos con desesperación. Lo encontré al anochecer, sentado bajo la higuera más grande, con los ojos vidriosos y las manos llenas de tierra. Ella me dijo que jugáramos, pero no era un juego. Maruca era algo más, susurró sin mirarme. A partir de ese día, Luis ya no era el mismo. Empezó a hablar en sus sueños, a dibujar símbolos extraños en la tierra con un palito, y a veces lo encontraba mirando fijamente hacia la colina, como si algo lo llamara. Yo intenté protegerlo, pero algo se había apoderado de él, algo que yo no podía entender. Y entonces, la señora de la colina empezó a aparecer en mis sueños. Ella no venía con escobas ni sombreros puntiagudos, como en los cuentos. Más bien, venía con una sonrisa torcida y ojos que brillaban como carbones encendidos. Oye, niña, tú también puedes jugar. Me decía, extendiendo una mano cubierta de arrugas profundas, como grietas en la tierra seca. Pero yo sabía que no era un juego, era una trampa. Mis padres intentaron ayudarlo. Llevaron a Luis al curandero del pueblo, un hombre viejo que olía a hierbas quemadas y que hablaba con los espíritus. Le hicieron limpias con una cuja para intentar sanarlo, pero la piedra se oscurecía y en otras limpias se agrietaba, simbolizando que la influencia de la bruja era demasiado poderosa. El curandero le dio a Luis un amuleto hecho de aguayo y guairurú, una semilla sagrada que se usa para alejar a las malas energías y atraer la buena suerte. Hicieron varias limpias y rituales. Hasta lo llevaron a la iglesia para que el padre lo bendijera. Pero nada funcionó. Luis seguía cambiando, como si algo dentro de él se estuviera pudriendo lentamente. Una noche, desperté sobresaltada. Luis no estaba en su cama. Lo encontré en el patio, de pie bajo la luna llena, murmurando palabras en un idioma que yo no reconocía. Sus ojos reflejaban un brillo extraño, como si estuviera viendo algo que yo no podía ver. «Ella me está llamando», me dijo, y su voz sonó tan fría que me heló la sangre. «Tengo que ir, Maruca, tengo que ir». Intenté detenerlo, pero era como si una fuerza invisible me apartara. Mis padres, despertados por mis gritos, corrieron hacia él, pero Luis los esquivó con una agilidad que no era normal. Corrió hacia la colina, hacia la casa de la bruja, y, aunque lo seguimos, nunca lo alcanzamos.
Cuando llegamos, la casita estaba vacía, como si nadie hubiera vivido allí en años, y de Luis tampoco había rastro. Lo buscamos en la colina toda la noche. Lo encontramos al amanecer, tirado en el suelo cerca de las higueras, pálido y temblando. No recordaba nada de lo que había pasado, pero algo en él había cambiado para siempre. A partir de ese día, Luis ya no era mi hermanito de antes. Se volvió distante, como si una parte de él se hubiera quedado en aquella colina, atrapada en los sueños que compartía con la bruja. Pero no fue solo su personalidad lo que cambió. Luis empezó a dar miedo, incluso a mí y a nuestros padres. Era como si una sombra tenebrosa lo cubriera, una presencia oscura que se adhería a él y a todo lo que lo rodeaba. Los animalitos que solíamos tener como mascotas, un perro, unos cuyes, incluso un pajarito que Luis encontró herido, empezaron a morir al poco tiempo de estar cerca de él. Las frutas que tocaba se descomponían rápidamente, y las cosechas de papas y maíz empezaron a marchitarse si él se acercaba demasiado. Mi padre, desesperado, le prohibió acompañarnos a la siembra, temiendo que su presencia arruinara lo poco que teníamos. Nuestra casa, antes llena de vida, se volvió un lugar silencioso y frío. Las aves ya no llegaban al patio, y las flores de ornato que mi madre cuidaba con tanto cariño comenzaron a morir, una tras otra. Los años pasaban y Luis cambiaba físicamente. Sus facciones se volvieron afiladas, sus ojos más profundos, como si estuviera convirtiéndose en otra persona. Y sabía cosas, cosas malas. Predijo sequías, inundaciones y pestes que acabaron con el ganado del pueblo. Sabía cuándo alguien enfermaría. Y lo más aterrador, sabía cuándo alguien iba a morir. El pueblo empezó a temerle, a murmurar que él era el enviado de la bruja, que traía consigo la desgracia. Finalmente Luis se fue. No dijo a dónde iba, solo que tenía que encontrar algo que no podía explicar. Mis padres y yo lo vimos partir con una mezcla de alivio y dolor. Sabíamos que ya no era el Luis que conocíamos y que algo oscuro lo había consumido. Y, aunque él seguía vivo, el hermanito de mi infancia había desaparecido para siempre. Después de que Luis se fue, la casa quedó sumida en un silencio pesado, como si las paredes mismas guardaran el eco de su ausencia. Mis padres envejecieron antes de tiempo, sus rostros marcados por la preocupación y el dolor de no saber qué había sido de su hijo eran la clara evidencia de la desgracia que seguía morando entre nosotros. Yo no iba a aceptar que todo hubiera terminado así. Luis estaba vivo. Lo sentía en cada latido de mi corazón, en cada sueño en el que lo veía bajo la higuera, con esos ojos brillantes y que ya no eran de mi hermano, pero que todavía guardaban un destello de quien alguna vez fue. No podía quedarme de brazos cruzados mientras Luis estaba atrapado en esa sombra que lo consumía. Seguía hablando con los ancianos del pueblo. Visitaba a los curanderos de las comunidades vecinas y aprendí sobre las cuyas, el cuti y otros rituales que me conectaban con mis raíces, que podrían ayudarme a liberar a mi hermano. Una tarde, mientras el sol se ocultaba detrás de los cerros, encontré un pacó en el pueblo cercano. Era un hombre viejo, con arrugas profundas y ojos que parecían ver más allá de lo visible. Le conté sobre Luis, sobre la bruja y sobre cómo había comenzado todo aquel verano del año 95. El pacó escuchó en silencio, mientras acariciaba una cuja que colgaba de su cuello. La sombra que lo sigue es poderosa, pero no es invencible. El cuti puede devolverlo a su estado original, pero para eso necesitas algo más que rituales. Necesitas su voluntad, y la tuya debe ser más fuerte que la de la bruja, me dijo. Con esas palabras, el pacó me enseñó a usar las cuyas, a hacer ofrendas a la Pachamama y a invocar a los apús para que me guiaran. Pasé meses preparándome, tejiendo un aguayo con colores que representaban la protección y la esperanza.
y cargando una cuja que el Paco me había dado. Soñaba con Luis todas las noches. En mis sueños, lo veía luchando contra la sombra. Finalmente, llegó el día en que sentí que estaba lista. Me dirigí a la colina donde la bruja había vivido, con el aguayo y la cuja en mis manos. El viento soplaba fuerte, y las higueras susurraban como si trataran de advertirme. Pero yo no podía retroceder. No esta vez. Ya en la cima de la colina, cerré los ojos e invoqué a los apús, pidiéndoles que me ayudaran a liberar a mi hermano. Coloqué la cuja en el suelo y la cubrí con el aguayo, mientras recitaba las palabras que el Paco me había enseñado. Por un momento, sentí que algo cambiaba, como si la energía a mi alrededor se estuviera transformando. Pero entonces, el viento se detuvo y un silencio absoluto cayó sobre la colina. Cuando abrí los ojos, la cuja estaba agrietada y el aguayo había perdido sus colores. Luis no estaba allí, pero supe que había hecho contacto con él, que en algún lugar él todavía luchaba contra la sombra. Tal vez no lo había liberado, pero le había dado una chispa de esperanza. Regresé al pueblo con el corazón pesado pero decidido. Mis padres me miraron con ojos de tristeza, sabiendo que no había podido traer a Luis de vuelta. Pero yo sabía que no iba a rendirme. Luis está vivo, y mientras respire, seguiré buscando la manera de salvarlo. Ahora, todavía llevo la cuja conmigo, y el aguayo cuelga en mi habitación como un recordatorio de lo que perdimos y de lo que todavía intentamos recuperar. A veces, en mis sueños, veo a Luis bajo la higuera, y aunque sus ojos todavía brillan con aquella extraña luz, sé que una parte de él sigue allí, esperando a ser liberado. Hermano, si en alguna parte me escuchas, quiero que sepas que nunca dejaré de luchar, porque, aunque la sombra sea poderosa, el amor de tu hermana y de tus padres lo es más.